Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cocinando con Carmencita Salvadoreña. Quiero decirles que hoy haré una receta sencilla para bebé. ¿Qué será? Dirá usted, ¿verdad? Que vamos a hacer arrocito con azúcar. Ya ustedes más o menos saben, ustedes lo pueden hacer. Este es para cuando el bebé está, como decimos, ¿verdad? Sencillo, malito del intestino, o tiene diarrea, o le comienza la diarrea. Vamos a hacer este arrocito saludable para su bebé. Y además se va a reponer, porque al tener diarrea, el niño pierde sus energías y esto lo repone. Medida es la que voy a hacer yo, la medida es una taza de arroz del blanco, para que salga algo espesito. A una taza de arroz se le pone una cucharada de avena, su canela, 3 cucharadas de azúcar para que no le quede muy dulce, ¿verdad? Y estas son, como es una taza de arroz, son 3 medidas de agua en taza. A comenzar, primero vamos a poner a hervir el agua con su respectiva canelita. Aquí está la canela, se le pone de esta porque la molida, si es canela también, pero es de distinto sabor y al niño le puede agarrar tos. Entonces ustedes saben de que todo eso debemos de tener cuidado, ya sea para nuestros nietos, ¿verdad? O cuando tuvimos hijos, yo a mis hijos en ese entonces, ¿verdad? Les daba agüita de arroz, se mantenía chapuditos. Cuando más que le comenzaba su enfermedad del estómago, algo le caía mal, ya les hacía sus pachaditas. Con esta medida de taza, de esta salen 2 medidas de pacha, ¿verdad? De pacha de 8 onzas. Pero si usted se lo quiere dar bien alimenticio, solamente sale una tacita. Déjeme decirle que no le dé arrocito. No le tenga lástima, cómaselo usted. Yo me lo como, mira qué rico es. Porque esto le es muy pesado para un niño, ¿verdad? De 6 meses. Bueno, esto, miren, aquí le voy a poner el cuaque, no solo para que le vaya otro alimento. Aquí se va a remover, ya está lavadito. Miren, ya está lavadito porque hay que lavar todo. Si viene en bolsa hay que lavar, ¿verdad? Yo antes el arroz entero no lo lavaba, cometía ese error. Hoy lo lavo, ¿verdad? Entonces aquí tengo ya preparado para cuando herva el agua con su canela y dé su colorcito rosadito, vea, ¿verdad? Entonces le vamos a poner el arrocito. Bueno, vengan a ver, ya está hirviendo el agua. Le vamos a poner el arrocito con su avena. Miren, ya está hirviendo la agüita con su canela. Vamos a ver, esto va a quedar rica. Más le va a pedir aquello pacha, mamá le va a decir. Miren, ahí está, ¿ve? Le vamos a poner su azucarita. Como es una taza de arroz, serían 3 cucharaditas de azúcar. Vea, aquí está, miren. Ahí está. Se le pone unos granitos de sal, su respectiva salita, porque esto ayuda. Esta agüita al bebé le cae divinamente bien. Y un consejo, ¿verdad? Hay que ponerlo en práctica. Se pone en práctica con los nietos y se pusieron en práctica con los hijos. No le dé leche al niño o a la bebé, no le dé leche. Solo si tiene su chichita, como le decimos, eso sí, porque esa le cae bien, ¿verdad? Pero leche de bote o de la que usted le da, ¿verdad? De esa no me le dé al bebé.
Bueno, vamos a regresar otro momentito. Vamos a dar 20 minutos para que despida su alimento, el arrocito y el Quaker. Bueno, ya está el arrocito, la agüita de arroz para bebé. Cuando están con su diarrea. Vamos, hasta para nosotros los adultos es bueno. Vamos a colarlo. Mire qué espesito. Vean bien. Así debe de quedar. Espesito. ¿Ven? Usted lo menea así. Sí, vea. Así es la cosa. Ya después vamos a medir en la tacita. Vamos a ponerle otro poquito. Ay, imagínense que usted le dé al bebé o a la bebé esta agüita alimenticia. Hay que darles cositas caseras. No le dé mucho medicamento. No hay que automedicar a nuestros nietos, ¿verdad? Cuando teníamos niñitos, yo no los automedicaba porque eso es malito. Yo les daba estas cositas naturales. Miren qué rico. Les presento mi agüita de arroz con Quaker. Y no solo para, ya les digo, si su mamá está malita, tiene diarrea, porque a todos nos llega ese día, entonces usted dígale, mamá, no se preocupe, antes de irme a trabajar le haré una agüita de arroz de la que tomó el niño, mire que le cayó bien, ¿verdad? Fíjense de que el agüita de arroz evita las bacterias de nuestro cuerpo, así como lo oye. Cosito, miren qué sencillito se ve, pero no, esto es buenísimo. Sí, más si tiene unos 6 meses el niño. Además de que este agüita de arroz es para todos. Para todos. Si usted un día se pone con diarrea, tome también, que le va a caer bien absolutamente. Y es alimenticia. Póngale su Quaker. Miren, ahí está. Ya verán ustedes. Ya lo vamos a pasar al depósito, su tacita, su respectiva tacita. Ay, imagínense qué ricura. Bueno, si usted no tiene azúcar morena, póngale blanca. Si usted no tiene azúcar de la blanca ni de la morena, póngale miel de abeja. Es recomendable, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Yo tengo aquí mi mielita de abeja, ¿ves? Este es natural. Pero en este campo no le voy a poner. Miren, este es para una medida de pacha de 8 onzas. No, ya está mi agüita de arroz. Mi agüita de arroz riquísima, miren. Quiero ver qué rica. Ay. A veces le hacen así, miren. Ay, qué rico. Si usted mañana el niño amanece malo del estomaguito, dele agüita de arroz, que se va a componer rapidito, rapidito, ¿verdad? Hágasela con amor y este es para su abuelita. Por ejemplo, yo me la voy a tomar, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos, gracias por prestarme atención a mi receta. Les saluda y quiero decirle, les saludo más bien. Quiero decirle que ya están mis recetas saliendo en Facebook, ¿verdad? Y también suscríbanse a mi canal, ¿verdad? Y activen la campanita, que el activar la campanita es lo que ayuda a que el canal vaya creciendo. Y por favor pasen las recetas a otras personas. Yo sé que usted puede hacer esta agüita de arroz, pero yo también se las hago a ustedes. Ha sido un gusto, cuídense.